Gracias, doctor Londoño. Bueno, queridos amigos, y ahora vamos a hablar con un grande analista político, a ver qué visión tiene sobre un fenómeno que ha sido discutido en el mundo entero, el viraje de América Latina hacia la izquierda. Prácticamente no falta sino Brasil. Ecuador está librando una batalla terrible para tratar de soportar la andanada izquierdista que se le vino encima. Colombia se entregó en estas elecciones y pues no queda prácticamente nada en la derecha o el centro derecha. Doctor Omar Bull Escobar, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. ¿Qué piensa usted de esto que llaman el viraje de América Latina hacia la izquierda? Bueno, yo no sé si es realmente hacia la izquierda. Son las fuerzas de la izquierda tradicional las que tomaron el poder sin lugar a duda. Pero aquí hay otros factores que inclusive hemos conversado usted con otras etiquetas que están jugando un papel enorme, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, que muchísimos de los candidatos de la supuesta izquierda, y digo supuesta y la subrayo, de América Latina están siendo financiados por grandes corporaciones financieras, grandes capitalistas, básicamente hay un nuevo contexto histórico, internacional, muy diferente cuando dicen que Colombia se puede volver como Venezuela. Pues hay ciertos elementos, ¿no es cierto?, similares entre Hugo Chávez, el Foro de Sao Paulo, Gustavo Petro, etcétera, etcétera, pero hay como le digo, un contexto más amplio en el cual lo ideológico o esa etiqueta izquierda y derecha pierde en gran medida relevancia. Gustavo Petro es otro de los ejemplos de candidatos de este Foro de Sao Paulo, de esta corriente que ha sido financiado por grandes capitales internacionales, ¿no es cierto?, por capitalistas puros. Si uno lo coge desde el punto de vista teórico, hay una contradicción fundamental en el sentido de que cualquier socialista purista, ¿no?, si se da cuenta de que quien apoya a su candidato y su causa son los grandes capitales, pues podría hacerse algunas preguntas al respecto. Entonces aquí tenemos dos fenómenos simultáneos, o diría inclusive tres, porque la izquierda de América Latina sabemos que está muy vinculada al narcotráfico, ¿no es cierto?, y al crimen transnacional organizado. Esto fue un gran paso para el crimen transnacional organizado, y desafortunadamente tiene ese otro elemento de capitales e influencias que vienen por fuera del país, que son las que están realmente dictando la agenda, y eso lo vemos de manera muy clara en el caso de Gustavo Petro, al poner el cambio climático como su prioridad. Esa es una prioridad global, sin lugar a duda. No entro aquí en los méritos o no de la necesidad de cuidar el planeta, hay que cuidarlo al planeta siempre, pero como punto de la agenda y como prioridad de la agenda es perfectamente indicativo de que hay una agenda impuesta por fuera de las fronteras de Colombia. Yo sigo sin entender cómo en el reino de la cocaína no es la prioridad, ¿no es cierto? Sigo sin entender cómo el producto de la venta de drogas, que puede superar en muchos casos PIBs de países de la región, productos internos brutos como el de Ecuador u otros países, inclusive alcanzar casi el PIB de Colombia, no es una prioridad. El propio ministro Echeverría había mencionado, el exministro Echeverría había mencionado que la producción de cocaína supera o iguala por lo menos la de los ingresos legales por petróleo y por carbón. Eso es una cosa gigantesca, esto no estuvo en la agenda de nadie. Y ahí vemos otro vínculo con esa agenda internacional, porque desde que comenzó el proceso de paz hemos visto, y ahora lo iba a dar fruto seguramente muy pronto, una campaña por de un lado, de facto, legitimizar el narcotráfico, porque llevamos casi 10 años de producción irrestricta, ¿no es cierto?, y de capitales obviamente aumentando, no solo del lado de la mafia. Estos capitales entran en los circuitos financieros internacionales. Esto es un negocio de gran volumen, pero estamos viendo entonces también cómo algunos toman partido por
esta ala llamada de izquierda, apoyada por capitales privados, ¿no es cierto?, por los grandes capitales privados, en función de no solamente la legalización de la cocaína, sino además del establecimiento de una agenda que viene desde afuera a través de temas como el del cambio climático. Petro le debe mucho a mucha gente. Petro le debe mucho a la mafia, porque la mafia de la droga lo apoyó abiertamente. El ELN, disidencias o no disidencias, como las llamen, hay un claro apoyo del crimen transnacional organizado a través de otros actores también, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro. Esto no se trata de izquierda o derecha, esto se trata de crimen organizado o no, ¿no es cierto? Y en ese sentido pues hay muchas deudas, pero también hay deudas por este otro lado que le menciono, que es una agenda internacional que está siendo implementada a toda velocidad, a la cual hemos adherido desde hace ya más de una década, primero con el presidente Santos, ¿no es cierto? Detrás del proceso de paz hubo un grupo muy importante que se llama el Grupo de Crisis, que representa uno de estos intereses capitalistas internacionales, que fue el que estuvo detrás del proceso de paz, el que ha estado detrás de la oposición al glifosato, etcétera, etcétera. Yo produje un video que se llama El Negocio, sobre lo que hay detrás realmente de esta negociación de la cocaína. Eso, además, ¿sí?, que esos mismos promotores de esta legalización de este negocio enorme son los que promueven esa agenda, ¿cierto?, que se está implementando de manera muy acelerada en muchos países del mundo, y parece que Colombia ha sido uno de los escogidos. El presidente Duque escribió un libro con el profesor Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, sobre cambio climático. Gustavo Petro sale en su agenda como prioridad el cambio climático. Yo no estoy diciendo que el cambio climático eso no es una prioridad, pero repito, yo creo que hay otras prioridades en Colombia mucho mayores, aquellas que estamos continuamente publicando. La vicepresidenta o la ministra de Relaciones Exteriores actual estuvo en la ONU, y la agenda a la cual adhirió es esa agenda, ¿no es cierto? La llaman Agenda 2030, y la gente a veces dice, esa Agenda 2030 es algún mito. Y no, la Agenda 2030 fue acordada en el 2015 y firmada, y es un compromiso de Estado, ¿no es cierto?, de todos los países, de 194 países. La gente no puede desconocer la existencia de la Agenda 2030, y es más, entra en el sitio internet de cualquier compañía privada, inclusive organismo público, y encontrarán algún tipo de adherencia a algunos de los conocidos objetivos de desarrollo sostenible, que no son un instrumento del diablo, ¿no es cierto?, pero sí hay una estrategia por detrás de estos enunciados que va más allá de simplemente aliviar la pobreza o mejorar el sistema de salud o mejorar los niveles de educación, y que pasa a ese otro nivel que hablamos en el pasado de supranacionalidad, de decisiones supranacionales. Y ahí vemos un vínculo entre todo lo que está ocurriendo. O sea que a mí me preguntan qué pasará con Gustavo Petro y qué tipo de gobierno veremos. Yo creo que el primer año él necesita de las fuerzas políticas, a pesar de que dicen que nuestras instituciones son tan fuertes. Yo no lo creo realmente, pero sí queda algo de ellas, y tendrá que obviar esa fuerza remanente institucional que queda en Colombia. Para eso tal vez pase algo así como lo de Hugo Chávez, que durante el primer año, el segundo año no fue nada radical, hasta que encuentran instrumentos como en Chile la constituyente. En el momento en que ya pasan por una constituyente, lo que hacen es facilitar básicamente la implementación de sus planes, que en el caso de Petro, como digo, va a ser un híbrido muy extraño, una criatura que no conocemos, que no tiene precedente histórico, porque es la mezcla de una ideología de izquierda obsoleta del siglo XX, de ese socialismo clásico que siempre ha fracasado, ligado con el tráfico de drogas y con los grandes dineros del crimen transnacional organizado, y con una imposición adicional de estas fuerzas del exterior que están manejando la agenda global, sobre todo desde el punto de vista de lo privado. Uno vio varios grupos financieros, de los grandes grupos financieros colombianos, apoyando a Gustavo Petro,
¿no es cierto? Nadie de izquierda se pregunta que aquellos que tanto condenan porque son los del capital, ¿por qué apoyan a su candidato? Es porque ese espectro izquierda-derecha lo siguen utilizando de engañabobos, sinceramente, y no se han dado cuenta de que hay un nuevo paradigma y un nuevo posicionamiento de fuerzas que, como hemos conversado en el pasado, implica, ¿sí?, el que se involucre muchísimo más el sector privado internacional, reflejado en muchos casos a través de los sectores privados nacionales, en la implementación de esta agenda, lo que hace que todo ese debate ideológico de izquierda-derecha pierda relevancia. Así veo yo la cosa. Me preocupa lo del viraje a la izquierda de América Latina. Bueno, Bolsonaro es un obstáculo tanto para los unos para los otros. Los unos, digo yo, esta gran nueva agenda internacional, él ha sido un obstáculo, como lo fue Donald Trump, como lo han sido otros en otros lares del planeta, pero además es un obstáculo para el socialismo como tal. Tenemos el socialismo clásico de por medio, así que tenemos varias capas aquí que se encuentran, que convergen, y en el caso de Brasil, pues el Lula, y en el caso de Ecuador lo vemos ahora con el presidente Lasso. Lula implementará todo ese proceso que ya han implementado en otros países de la región de protestas, etcétera. Va a aprovechar el hecho de que el precio de los combustibles está muy alto a nivel mundial, bueno, todo lo clásico preelectoral, y en el caso de Ecuador tenemos el contrario, ¿no es cierto?, esa estrategia que implementaron ya en Colombia, prácticamente idéntica, ¿no es cierto?, con muchas ONGs financiadas por estas grandes capitales internacionales que son las que están detrás de marchas, de protestas, etcétera, etcétera, pero que parecemos no identificar nosotros qué pena repetir lo que le dije en otras entrevistas, pero apuntándole a la sombra es muy difícil que lo que llaman derecha, porque si desfiguramos la izquierda, la derecha también se ha desfigurado en este sentido, o sea que el espectro está desfigurado, pero por lo menos aquellos que apoyan el occidente tradicional con sus valores judeocristianos, sean creyentes o no. Aquí no se trata algunos hablan de un pensamiento medieval, nada, eso no se trata de eso, es la base de valores de la sociedad más próspera de la historia que ha sido el occidente de los últimos 30 años, está siendo atacada, y para que ese ataque o para contrarrestar ese ataque no podemos seguir atacando simplemente los síntomas, ¿no es cierto?, sino atacar la fuente, ¿no es cierto?, quienes estuvieron detrás de la elección de Gustavo Petro, aparte de, obviamente, el dinero del narcotráfico, del Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Y estos son los que están definiendo la agenda internacional. En ese sentido me preocupa que esa agenda internacional, Agenda 2030, que incluye la ideología de género, que incluye las fronteras abiertas, que incluye toda una serie de elementos que quiebran con el statu quo, Colombia sea tal vez el campo experimental de preferencia en América Latina. Y Petro va a tener dos tareas que en algunos casos se complementarán, pero en otros pues veremos qué tipo de criatura surge. ¿Qué tipo de criatura es la que va a surgir de esta alianza absolutamente insospechada, alianza ya manifiesta, ya expresa entre lo que llaman la izquierda, el pensamiento socialista y el narcotráfico? Porque claro, es la alianza que se viene encima del país, es la alianza que representa a Gustavo Petro. Petro representa las dos cosas, y entonces vamos a ver eso cómo funciona internacionalmente, cuál va a ser la actitud de los Estados Unidos cuando Petro se defina como un amigo de quienes son narcotraficantes y quienes siguen produciendo cocaína con destino al mercado de los Estados Unidos. Vamos en ese sentido, doctor Londoño, la agenda de Biden y las conversaciones de Blinken, del secretario de Estado con Petro, lo que tienen como prioridad no es la droga, ¿no es cierto?, es el cambio climático, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Petro, ¿no? Eso es lo que dice Petro. Y lo que dice Blinken, el propio secretario de Estado americano. Los Estados Unidos están cambiando mucho,
están cambiando mucho. Y los Estados Unidos, el gobierno actual fue el que apoyó la aproximación a Cuba, Obama fue el que cerró los ojos ante la presencia de Hezbollah en la región, o sea que ellos están en buen terreno. Los Estados Unidos y su seguridad nacional, como se veía en el pasado, eso ha cambiado mucho. O sea que yo no creo que el Estados Unidos de hoy sea realmente un contrapeso muy grande para estas fuerzas del narcotráfico y de la izquierda, de la llamada izquierda de América Latina. Especialmente, ya se acercó, ya le quitó sanciones a Maduro, ya se acercó a comprar petróleo, o sea que no confiemos tanto en ese Estados Unidos poniéndole los puntos sobre las IES, porque Estados Unidos, el propio Estados Unidos perdió los puntos sobre las IES ya desde hace algún tiempo, a mi modo de ver. Madre Santa. ¿Qué nos aguarda entonces en esto que llaman el viraje a la izquierda, que tiene las connotaciones y características de la que nos habla uno de los grandes pensadores de la política colombiana e internacional, Omar Bula Escobar? Doctor Bula Escobar, un abrazo muy estrecho y guardaremos sus palabras y las recordaremos mucho tiempo. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, muy amable. Bueno, queridos amigos, sí escucharon, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué sucede. Blinken tampoco fue muy enfático en decir que uno de los temas centrales de las conversaciones entre el nuevo gobierno de Colombia, el que está por establecerse, aunque ya ha sido votado